Rabino Menahem Mendel de Vítebsk, año 1730 al 1788. Vítebsk, Bielorrusia, Tiberíades, Eretz Israel. Época, Aharonim. Rab Menahem Mendel de Vítebsk era el discípulo principal del Maggid de Mezrich y fue uno de los principales líderes del judaísmo hasídico. Siendo aún muy joven, asombró a todos con su erudición y talento. Desde su base en Minsk, Rab Menahem Mendel fue fundamental en la difusión del hasidismo en toda Bielorrusia y hasta la frontera con Lituania. Su maestro, el Maggid de Mezrich, le tenía mucho cariño y pidió que después su propio hijo, Rab Menahem, sea su heredero. En todas las cartas escritas por los discípulos del Maggid, Rab Menahem Mendel fue siempre el primero en firmar. Sus compañeros de la tercera generación de Hasidim incluyen a Rab Elimelech de Linzen y su hermano Reb Sushe, que difundieron el hasidismo en Polonia y Galicia. Rab Nahum de Chernobyl, que propagó el hasidismo en Ucrania, Rab Eli Isaac de Berdichev y Rab Aharon de Karlin y el Arte Rebbe de Lubavitch. Siguiendo las instrucciones del Maggid de Mezrich, Rab Menahem Mendel comenzó a propagar la filosofía hasídica entre los judíos de Bielorrusia. Esto lo hizo durante la vida de su maestro, convirtiéndose en el padre del Hasidut de Rusia. Después de la muerte del Maggid de Mezrich, Rab Menahem Mendel fue visto por sus compañeros como el más prominente entre ellos. De no haber ido a vivir a Eretz Israel, podía haber sido considerado el rey de todo el mundo judío hasídico, al igual que antes que él lo había sido el Baal Shem Tov y el Maggid de Mezrich. Incluso Rab Nur Zalman de Liadi, fundador de la rama hasídica Lubavitch, se ponía a disposición del Rab Menahem Mendel, ayudándole en sus esfuerzos para difundir el pensamiento hasídico en Bielorrusia, y Rab Aharon de Karlin le ayudó a transmitir las enseñanzas a lo largo de la frontera con Lituania. Sus seguidores decían que había que tener cuidado con lo que uno pensaba en su presencia, porque él podía percibir lo que uno cavilaba en su mente. Incluso después de su llegada a Eretz Israel, seguía siendo considerado como su líder, y juntos, Reb Nur Zalman de Liadi y Rab Aharon eran los responsables de la recolecta y envío de donaciones de los judíos hasídicos de Bielorrusia y Lituania a la comunidad hasídica que empezaba a radicarse en Eretz Israel. El Tzemach Tzedek, Rab Menahem Mendel Schneerson, tercer rebbe de Lubavitch, fue nominado con ese nombre en su recuerdo. En el invierno de 1772, junto a Reb Nur Zalman de Liadi, que lo respetaba como su nuevo maestro, después del fallecimiento del Maggid, fue a ver al Gaón de Vilna, con el fin de convencerlo de que derogue su prohibición hacia el hasidismo, pero el Gaón de Vilna no lo recibió. Luego de eso, y a fin de evitar altercados mayores, Rab Menahem Mendel junto con su compañero Rab Abraham Kalinsker se establecieron en Horodok, y en 1777 los dos, junto a otros 300 seguidores, emigraron a Eretz Israel para establecerse en Sefard, con la intención de permanecer allí durante el resto de su vida. Desde su residencia en Eretz Israel, Rab Menahem Mendel mantuvo un estrecho contacto con su hasidim en Rusia, a través de emisarios personales y un flujo constante de cartas. No se sabe exactamente qué provocó que Rab Menahem Mendel de Vítebsk decidiera radicarse en Eretz Israel, pues en ese momento era el más importante de los estudiantes del Maggid. Ejercía mucha influencia sobre sus seguidores, a quienes amaba, y ellos lo apreciaban mucho también. Tan grande era su autoridad que incluso los discípulos más destacados del Maggid, aptos para ellos mismos ser líderes espirituales, respondían a sus dictámenes. Posiblemente haya sido la persecución a manos de sus opositores, los Mitnagim, y su deseo de alejarse de la discusión. De hecho, cuanto más éxito tenía la difusión del hasidismo en las zonas fronterizas con Lituania, más se convirtió en el principal blanco de los ataques, con denuncias públicas y excomuniones emitidas específicamente en su contra. Pero más importante, su sed de proximidad a Hashem y su gran anhelo por Eretz Israel, la tierra que Hashem reposa su divina presencia, sacudieron su interior
con tanta fuerza que ningún goce mundano podría compararse con su deseo a proseguir su vida en Eretz Israel. Además, al establecerse allí, Rab Menahem Mendel deseaba trascender toda discrepancia entre facciones y trazar un camino para la unión de todo el pueblo judío. Las dificultades involucradas fueron enormes y un peligro tras otro acechó al grupo incluso antes de llegar a Eretz Israel. Uno de los barcos de los viajeros zozobró llevándose consigo la vida de 30 judíos. Cuando llegaron a Israel, se instalaron en Sefat, pero los turcos y los árabes los persiguieron hasta que finalmente se vieron obligados a abandonar la ciudad y trasladarse a Tibería. Sin embargo, tampoco allí se les permitió instalarse cómodamente. Las dificultades por mantenerse materialmente eran enormes y la mayor parte de la gente no poseía habilidades con las cuales poder ganarse la vida. Como resultado, Rab Menahem se vio obligado a pedir una y otra vez a los judíos de Rusia que envíen sus donaciones a fin de apoyar a la comunidad hasídica en Eretz Israel. Aparte de todas estas dificultades, de vez en cuando estallaban epidemias que cegaban la vida de algunos de los seguidores del Rab Menahem Mendel. Sin embargo, y a pesar de todo esto, Rab Menahem Mendel se mantuvo firme sobre su permanencia en Eretz Israel. Hubiera sido más fácil para él volver. Muchos de sus seguidores deseaban que lo hiciera. Sin embargo, decidió quedarse y seguir llevando la pesada carga de velar por los medios de su comunidad. Entre los que lo acompañaron a Rab Menahem Mendel, había algunos que eran destacados estudiosos de Torá, capaces de ser ellos líderes espirituales importantes por derecho propio. Sin embargo, optaron por subordinarse a Rab Menahem en virtud de su grandeza incomparable y vivieron con extremo su sacrificio, nunca cesando en su empeño de aferrarse a la tierra aún en medio de grandes dificultades, incluso después de la muerte de su amado maestro. Sus seguidores transmitieron que las ideas de Torá de Rab Menahem expresadas después de haber llegado a Eretz Israel fueron mucho más profundas que las que había pronunciado fuera de Israel. Sus reflexiones y comentarios fueron publicados en el libro Pri Haaretz. Sus comentarios sobre la Torá, la mayoría de los cuales son de estilo bastante esotérico y recóndito, se basan en la Cábala y se escriben en un estilo muy compacto y conciso, haciendo alusión a ideas sin dar más detalles sobre ellas. Los sefardín que vivían en Israel en aquellos momentos tenían gran estima por Rab Menahem Mendel, acercándosele con cariño. Rab Menahem incluso casó a su hijo, que también fue un destacado erudito, con la hija de una familia sefaradí, una práctica que no era de tal modo aceptada en aquellos tiempos. En su última voluntad, les aconseja vivamente distanciarse de los sefaradí, ya sea en cuestiones de la práctica religiosa o cualquier otro asunto. Las enormes dificultades socioeconómicas en Israel y a la vez cuidar por el bienestar material y espiritual de sus seguidores en Israel y en la diáspora minaron la fuerza del revés. 10 años después de su llegada a Eretz Israel falleció a la temprana edad de 57 años, en el año 1787. A pesar de la enfermedad que lo había debilitado mucho, su mente permaneció clara hasta su hora final y escribió: en cuanto a mí, pródigo hijo de Reb Moshe, pido que no se le nombre para ninguna posición de autoridad sobre los demás y que se distancie de todo honor. Se debe dedicar al estudio de los escritos sobre moral en forma diaria y unirse a solo a personas íntegras. Que ame incluso a los judíos más humildes y huya de la mentira con todas sus fuerzas. Que como no diga palabras de Torah en mi nombre, y que no se escriban palabras de elogio en mi lápida, salvo nuestro maestro el Rab Menahem Mendel. Como resultado de su alianza Eretz Israel, Rab Menahem Mendel renunció a su ejercicio de un protagonismo central en la arena hasídica. Sus alumnos y compañeros más jóvenes se convirtieron en los líderes del movimiento y fundadores de las dinastías, mientras que su nombre fue olvidado por muchos. Sin embargo, gracias a Rab Menahem Mendel, Eretz Israel se grabó en la conciencia del movimiento hasídico, que recaudó fondos para apoyar a los colonos judíos. Como resultado, ellos y sus seguidores se apuntaron en una y otra forma a Eretz Israel. Su ejemplo personal, al renunciar a una vida cómoda y con gran sacrificio personal, el trasladarse a Israel fue más eficaz que miles de sermones. Poco a poco la comunidad hasídica en Eretz Israel comenzó a brotar y crecer. Fue esta comunidad la que serviría como base sobre la que el hasidismo se reconstruyó después de la terrible Shoah, que casi aniquiló el hasidismo europeo. Finalmente fue sucedido por su único hijo, Rav Moshe.